Hola, muy buenas, les habla el ingeniero Alexis. Vamos a escuchar qué nos dice el arquitecto respecto a las deflexiones o pandeos. Arquitecto, se pandeó mi losa y no sé qué hacer. ¿Se va a caer? La deformación permisible es lo que te da el reglamento para decir, bueno, ok, se colgó, pero no hay bronca, no se va a caer. Y esa deformación permisible viene dictaminada por reglamentos de construcción del ACI 318, que son normativas que vienen de Estados Unidos y que en su mayoría rigen los reglamentos de construcción que tenemos tanto en México como en la mayoría de Latinoamérica. Bueno, es cierto que la normativa ACI ha ayudado a muchas normas a desarrollarse, a muchos países como México, Colombia, Perú, y bueno, en realidad son muchos, pero eso no significa que siempre las ecuaciones de, por ejemplo, de México y de la ACI van a tener los mismos resultados o las mismas ecuaciones. No, realmente cada país debe de corroborar esas ecuaciones que vemos de la ACI, por supuesto que con los materiales del país, ya que no son los mismos materiales agregados, no tienen las mismas propiedades y eso hace que varíe lo que son las ecuaciones. Por eso no siempre son las mismas ecuaciones de la ACI y la norma mexicana, o la E030 o la NRS. Bueno, realmente hay una gran cantidad de normas y las cuales no siempre son los mismos. Algunos países sí toman la misma norma de la ACI porque generalmente no se tiene. Pero bueno, no vamos a entrar a eso. Lo que quiero llegar es que sí hay que emplear lo que son nuestras normas de cada país, ya que entre variación de materiales sí nos va a dar una respuesta un poco diferente. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice de flexiones y pandeo. La flexión es la deformación más tradicional, cuando una viga tiende a pandearse hacia abajo en el punto medio. Pero también existe una deflexión o pandeo por torsión, cuando el elemento cambia su sección transversal. Es decir, si nosotros tenemos un elemento vertical y tiene una deflexión por torsión, entonces empieza a hacer así, como un chicharrón. Por eso. Bueno, vamos a explicar un poquito lo que es torsión, que en su imagen se ve. Prácticamente la torsión es un giro, no es como que se hace así o así, sino realmente es prácticamente el giro del elemento, y esto principalmente aplica en vigas. Y bueno, la flexión, pues bueno, es lo que comentó. Pero también existen otros dos tipos de deformación. Existe la flexotorsión, que es una combinación entre la flexión y la torsión, como su nombre lo dice, en donde la deformación viene hacia abajo, por eso te le puse una A aquí, y también se tuerce como chicharrón. Pero también existe la laterotorsión o la lateral torsión, en donde la viga, viéndola desde arriba, se deforma no hacia abajo, sino hacia el lado. ¿Se hace cuenta? Bueno, esto de la laterotorsión, la verdad es que yo creo que se está confundiendo, pero es prácticamente lo mismo. La flexotorsión o la laterotorsión, esa generalmente ocurre principalmente en vigas de acero cuando tenemos una sección muy peraltada y una base muy pequeña, en la cual con claros muy largos, de hecho nosotros debemos de hacer ese análisis cuando estamos principalmente trabajando en elementos de acero. Y este fenómeno de flexotorsión, cuando tenemos elementos, como comento, muy alargados, prácticamente se deflecta, pero también a la misma vez se tuerce lo que es la viga. Y este fenómeno reduce mucho la capacidad de nuestra viga. Si nosotros nada más calculamos, por ejemplo, flexión cortante, pues esa viga puede soportar. Pero cuando consideramos la flexotorsión, cuando tenemos elementos largos y de gran peralte, pues obviamente sucede eso de flexotorsión. Y bueno, vamos a seguir escuchando. Y que tú, sabiendo identificar cuál de estas dos o combinadas está presentando tu elemento estructural, ok, ya le di nombre a la deformación, pero pues ¿cuánto es permisible que se deforme? Según el reglamento del ACI, en la página 133, en la tabla 9.5, en donde explica la deformación permisible, según esa tabla te explica cuál de estos 4 escenarios que te voy a presentar tú tienes que saber identificar si lo que bajó el elemento estructural es permisible o no. Yo te lo traduzco a gráficos y te lo traduzco y te lo digiero, porque pues leyéndolo a lo mejor vas a decir, pues no le entendí ni madres. Entonces te explico el primer escenario. El primer escenario es cuando tú tienes una losa de cubierta que no está cargando absolutamente nada, solamente el peso propio de la estructura y la carga viva cuando anda un pelado de arriba. Si tú tienes un techo que es una losa de cubierta, ya no vas a echar otro techo arriba, ya no vas a cargarle más peso, y ese techo se te colgó, entonces la deformación permisible que puede tolerar ese elemento. Ahora vamos a revisar lo que es la tabla 9.5 de deflexión máxima
justamente la que nos menciona el arquitecto, que la sacó de la ACI 318 del año 2008. Y bueno, tenemos 4 opciones, como lo comenta el arquitecto, pero la interpretación que le dio el arquitecto no es del todo correcta. Tenemos 2 deflexiones. Aquí muy importante observar lo que es esta tabla. Dice deflexión inmediata debido a la carga viva, y en la parte de abajo dice deflexión total, que ocurre después de la unión de los elementos no estructurales, la suma de la deflexión a largo plazo y la deflexión inmediata. Esto quiere decir que tenemos 2 deflexiones en elementos, principalmente en elementos de concreto armado. Tenemos la deflexión inmediata. Esta deflexión inmediata es cuando nosotros desimbramos lo que es, por ejemplo, la losa. Se genera una deflexión y cargamos con una cierta carga, entonces se genera una deflexión inmediata. También tenemos la deflexión a largo plazo. Esto ocurre cuando va pasando el tiempo, se va deflectando con esa misma carga, sin agregar más carga, se va deflectando esa losa. Y tiene un límite de deflexión de 5 años. Esto, por supuesto, que lo han hecho estudios, y de hecho en la misma ACI lo menciona, estas 2 deflexiones. Ahora, como les comento, esta deflexión inmediata, las primeras 2 opciones que podemos ver aquí, que el arquitecto las explica y las lee un poco aquí, estas realmente no las empleamos para estructuras, cuando tenemos estructuras a largo plazo, o pues sí, edificios, casas o cualquier techumbre. No las empleamos estas generalmente las empleamos cuando hacemos algunos experimentos en el laboratorio para poder determinar esa deflexión que ocurre con una cierta carga. Para cuando tenemos estructuras de forma permanente, casas, edificios o cualquier estructura, nosotros empleamos las 2 inferiores. Entonces las 2 superiores no las empleamos. Las que sí empleamos para estructuras y las que debes de revisar son las 2 de abajo. Y vamos a ver un poquito aquí. Nos dice sistema de entrepiso o cubierta que soporte o esté ligado a elementos no estructurales susceptibles a sufrir daños debido a deflexiones grandes. Ahora, aquí menciona un elemento no estructural, menciona que es un muro. Realmente un muro puede ser un elemento estructural, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en casas. Cuando nosotros tenemos en la planta alta, tenemos el muro, y por ejemplo en la parte de abajo tenemos una losa o una viga, y nosotros consideramos este muro como estructural. ¿Por qué? Porque aporta rigidez a la estructura. Pues bueno, ese sería un elemento estructural. Ahora sí, también tenemos elementos no estructurales. Igual podemos colocar muros simplemente divisorios, en el cual pues bueno, no generan rigidez a la estructura, y ahí entraría elementos no estructurales. Si generan rigidez o aporte resistencia a nuestra estructura, es elemento estructural. Si no, es no elemento estructural. Pero bueno, ahora nosotros como estructuristas, ¿cuándo empleamos una y cuándo empleamos la otra? Principalmente cuando estamos hablando de cristalería que se puede dañar, por ejemplo en edificios, consideramos que ese elemento no estructural sufre daños. Y si nosotros no consideramos eso, pues imagínense, se rompen todos los cristales, pueden causar daños. Entonces, en ese tipo en particular, siempre consideramos como elementos no estructurales que en deformación, que si llega a deformar esa viga o esa losa y el cristal solamente se apoya en las esquinas, pues bueno, se rompe. Entonces, principalmente va enfocado en ese punto. En tablas rojas, si nosotros consideramos igual una tabla roca, también puede sufrir daños, pero en este tipo de elementos estructurales no nos enfocamos que sea un elemento no estructural que pueda sufrir daños. ¿Por qué? Porque cuando nosotros construimos, eso generalmente, bueno, eso se deja hasta el final, cuando ya la edificación ya está construida, ya tiene los acabados, ya tiene el piso, ya tiene el plafón, ya tiene todas las cargas, y solamente nos hace falta agregar esa pequeña carga de muro, por ejemplo, de plafón. Una vez ya teniendo todas las cargas, se entiende o se puede interpretar que
el elemento se va a tener su deformación, pues bueno, apreciable, y ya al momento de agregar, pues bueno, lo que es ese pequeño muro y agregar la carga viva, la deflexión es mucho más pequeña que cuando agregamos todas las cargas muertas, como por ejemplo pisos, rellenos, instalaciones y todos los acabados. Entonces de esta manera es como se emplean lo que son, pues bueno, estas tablas. Ahora, el emplear estas tablas no significa que no se va a caer la estructura. Tener esas deformaciones, si yo cumplo lo que es la deformación máxima permitida, no significa que esa estructura sea segura o que no se vaya a caer. ¿Por qué digo esto? Bueno, si tenemos elementos frágiles con muy poca cantidad de acero, elementos de concreto, en el cual tenga muy poca cantidad de acero, que la falla sea frágil, no requiere una deformación. Es más, la deformación es muy pequeña, que rápido llega al colapso. Entonces por eso es muy importante agregar las cantidades mínimas de acero que nos menciona el reglamento, y bueno, entre otras muchas cosas más. Y bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado y servido. Esto luego con el fin de ayudar incluso al arquitecto, pues bueno, a entender un poquito más lo que es esta tabla, este mundo de estructuras. Pues sí, realmente nos lleva algo de tiempo, pero bueno, no se le quita el mérito del trabajo que hizo del arquitecto. Y bueno, realmente simplemente lo quise por aportar estas partes que bueno, se malinterpretaron. Y bueno, espero que les haya servido. Si les sirvió, no olviden compartirlo y nos vemos en un siguiente. Hasta luego.